¿Cuánto tiempo llevas con nosotros, Melody?, preguntó David Langston, reclinándose en su sillón de cuero con una calma que sonaba ensayada. 29 años, respondí. Su gesto fue apenas un movimiento. Sobre su escritorio, una carpeta manila parecía el único testigo. Nunca me habían citado al despacho de un director un viernes por la tarde. Algo en el aire decía que esto no era un trámite habitual. David deslizó la carpeta hacia mí sin mirarme. Por restricciones presupuestarias, la estamos despidiendo. Efectivo de inmediato. La habitación pareció perder su equilibrio. Grandwell había anunciado beneficios récord el trimestre pasado. La palabra presupuesto sonó a excusa. Conté los días en mi cabeza, faltaban 3 para que mi pensión se consolidara. Ese detalle encajó con una lógica fría que mi experiencia supo leer al instante. Me sentí extrañamente serena. No hubo gritos ni lágrimas. Había aprendido a no regalar reacciones que otros usaran en mi contra. Tomé la carpeta sin abrirla. Gracias por la oportunidad, dije en voz baja. David debía esperar una escena, quizás súplicas o llanto. En cambio encontró compostura. Me peiné la falda con un gesto automático. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta con la dignidad intacta. Janet, de Recursos Humanos, me observó con vergüenza mientras llevaba a casa 2 fotos, una planta y una placa por 25 años de servicio. No llevé todo lo que importaba, lo esencial no cabe en una caja. La nota en el sobre indicaba un ultimátum. Firme antes de mañana, a las 5 o no recibe nada. 3 meses de salario y la renuncia a cualquier reclamación futura. Sin pensión, sin continuidad de salud. Una oferta diseñada para silenciar. La fecha no era un error, era un cálculo. Una maquinaria fría que buscaba dejarme sin lo que había ganado. Mientras conducía por calles conocidas, cada esquina me devolvía recuerdos. La catedral donde me casé con Thomas, la escuela donde mi hija creció. La casa que sostuve sola tras quedar viuda. Reflexioné sobre las noches revisando documentos que nadie más quiso leer, las emergencias de cumplimiento que me hicieron perder celebraciones familiares. Las promociones ganadas a pulso. Había entregado mi mejor tiempo porque confiaba en la seguridad de la pensión. Al llegar, hice té y con calma, abrí el paquete. Los términos eran insultantes y peligrosos. Un cheque y una cláusula para enterrar cualquier responsabilidad. No firmaría impulsivamente. Sabía que debía proteger la evidencia que llevaba años reuniendo, así que fui directo a mi oficina, donde guardaba una caja ignífuga con copias de correos, informes y notas. Aquella carpeta manila no era el final, era el punto de partida de algo mucho más grande. Abrí la caja y repasé las pruebas, solicitudes con datos falseados, informes trimestrales retocados y correos que ordenaban fechas retroactivas de certificados. Mi instinto profesional me había dictado reunir todo, por si algún día hacía falta. No sería empujada a firmar un silencio injusto ni a renunciar a la verdad. No lo permitiré, pensé firmemente hoy. Me quedé frente a la caja ignífuga abierta, con las carpetas organizadas por año. Había acumulado más de 1000 páginas de documentos, informes manipulados, aplicaciones con cifras infladas, y correos electrónicos que daban instrucciones de alterar datos. Durante 4 años reporté cada irregularidad a través de los canales internos. En todos los casos, mis alertas fueron desestimadas o desviadas. La indiferencia fue tan sistemática como las irregularidades mismas. Tomé un respiro hondo y busqué en mi teléfono un número olvidado entre contactos. Gregory Santos, exdirector financiero de Grandwell, ahora en la Comisión de Bolsa y Valores. Siempre había mostrado respeto por mi rigurosidad, incluso cuando otros consideraban mis advertencias exageradas. Era el momento de recurrir a alguien que pudiera escuchar con objetividad. Al marcar sentí un temblor en las manos. No era miedo, era la tensión de cruzar un umbral irreversible. La voz de Gregory sonó con la misma calma firme que recordaba. Lo puse al tanto de la situación, de mi despido a 3 días de la consolidación de la pensión,
y de la evidencia guardada. Me escuchó en silencio, apenas interrumpiendo con preguntas precisas. Cuando terminé, respondió con determinación: Melody, lo que describes no es solo un despido injusto. Podría tratarse de violaciones graves a la ley de valores. Necesitamos actuar con cuidado, pero con rapidez. Me explicó los mecanismos de protección para denunciantes y sugirió una reunión formal el lunes con su equipo. No firme nada, insistió. Asegure esos documentos en un lugar donde nadie pueda acceder sin usted. Colgué la llamada con una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que ya no estaba sola, aunque el camino sería duro. Pasé el sábado clasificando cada hoja, creando un índice detallado para que la evidencia resultara imposible de ignorar. Trabajé sin detenerme, la organización me dio claridad y me protegió del peso emocional del momento. Al mediodía tenía 3 juegos completos, uno destinado a la SEC, otro para mis registros personales y un tercero como respaldo estratégico. Cada carpeta representaba no solo papeles, sino años de observación y paciencia. El teléfono sonó varias veces esa tarde. Janet dejó un mensaje nervioso pidiéndome que reconsiderara. David habló con tono urgente: Melody, necesitamos esos documentos firmados hoy. ¿Puedo pasar a recogerlos personalmente? El abogado general fue aún más directo. Señora Reynolds, su incumplimiento podría anular cualquier compensación. Dejé todos los mensajes sin responder. La insistencia desesperada confirmaba mis sospechas. Intentaban sellar mi silencio antes de que terminara el fin de semana. A las 4:30, el timbre de la puerta sonó con fuerza. Miré por la mirilla. David estaba en mi porche, traje impecable en un vecindario que no lo recibía con naturalidad. Golpeó la puerta con la voz crispada. Esto es absurdo, Melody. Firma y sigamos adelante. No contesté. Lo vi dejar un sobre en el buzón antes de marcharse en su sedán brillante. Dentro había otra copia del acuerdo y una nota manuscrita. Última oportunidad. Firmar antes de las 9:00 am del lunes. Esa noche hablé con Elizabeth, mi hija. Su voz estaba cargada de preocupación. Le conté la verdad: me habían despedido. La indignación fue inmediata, pero le aseguré que lo tenía bajo control. No debía interrumpir su vida. Yo me encargaría. Mientras colgaba, sentí que la calma se transformaba en convicción. El lunes marcaría el inicio de algo mucho más grande que un simple despido. El amanecer del lunes llegó con una claridad distinta. Preparé mi traje azul marino, el mismo que solía reservar para reuniones decisivas. Esa mañana no era una empleada más. Era alguien dispuesta a enfrentar a una corporación. Guardé las carpetas en un maletín robusto y conduje hacia el edificio federal donde Gregory había organizado la reunión. La sede de la SEC era sobria pero imponente, con paredes de vidrio que reflejaban un orden implacable. Gregory me recibió en el vestíbulo con un apretón de manos cálido. Había envejecido un poco, pero conservaba esa mirada analítica que inspiraba confianza. Melody, me alegra verte, aunque desearía que fuera en otras circunstancias, dijo. Gracias por tomarte esto en serio, respondí. Me condujo a una sala de conferencia y allí estaban Angela Brennan, abogada senior de cumplimiento, y James Weston, contador forense. Ambos saludaron con cortesía profesional. Angela fue directa: señora Reynolds, antes de comenzar quiero confirmar que entiende el proceso. Una vez que comparta esta información, iniciaremos una investigación oficial. No hay vuelta atrás. Asentí con firmeza. Lo entiendo completamente. Durante 3 horas relaté con detalle la secuencia de irregularidades que había detectado en los últimos 4 años. Saqué facturas que no coincidían con los envíos, certificados de calidad con fechas alteradas, informes de ingresos manipulados. James revisaba cada página con ceño fruncido. Finalmente comentó: estas discrepancias no son menores. La empresa ha inflado sus ingresos en al menos un 18% durante 2 años. Eso constituye fraude bursátil. Angela me preguntó si había reportado internamente esas anomalías. Le mostré los memorandos enviados a directivos y los correos donde recibí respuestas evasivas. Siempre me dijeron que lo estaban revisando o que yo interpretaba mal los datos. Cuando David llegó, mis advertencias desaparecieron en su oficina.
expliqué. Gregory intervino. ¿Cree usted que su despido está directamente vinculado a estos reportes? No tengo ninguna duda. El momento lo prueba, 3 días antes de la consolidación de mi pensión. Además, recientemente señalé problemas graves en la última iniciativa de recortes de David. Necesitaba apartarme antes de que pudiera escalarlo. Al concluir, Angela expuso los próximos pasos. Necesitaremos su declaración formal. Luego iniciaremos una investigación, que en principio será confidencial hasta decidir si corresponde una acción de cumplimiento. Dado lo sólido de la documentación, es posible que avancemos rápido. Salí del edificio con una mezcla de alivio y peso en los hombros. Sabía que acababa de cruzar un punto sin retorno. El aire fresco de la mañana me recordó que no estaba derrotada. Apenas comenzaba una batalla. Mientras conducía de regreso sonó mi teléfono. Era Janet de Recursos Humanos con voz temblorosa. Melody, algo está ocurriendo. La Junta convocó a una reunión de emergencia. David lleva toda la mañana encerrado y corren rumores de que los abogados recibieron contacto de la SEC. La confirmación llegó más rápido de lo que esperaba. El engranaje había empezado a moverse, y yo ya no estaba sola. No había terminado de llegar a casa cuando recibí otra llamada. Esta vez era William Hargrove, presidente de la Junta. Su voz, normalmente segura, sonaba Señora Reynolds, parece que tenemos una situación que requiere su aporte. ¿Podría venir mañana a la oficina para discutirlo? Respiré hondo antes de responder. Me temo que no será posible, señor Hargrove. Cualquier conversación deberá incluir a mi abogada y potencialmente a representantes de la SEC. Estoy segura de que lo entiende. Hubo un silencio incómodo antes de que intentara recomponerse. Lo comprendo. Quizás podamos organizar algo más formal. Eso sería lo adecuado, dije con calma y colgué. Al día siguiente los titulares locales anunciaban una investigación de la SEC contra Grandwell. Las acciones de la compañía cayeron en picada y los pasillos de la sede central estaban llenos de rumor. Esa misma mañana recibí una carta de los abogados internos. Revocaban mi despido y me colocaban en licencia administrativa con beneficios completos. Mientras se realizaba una revisión interna, el intento era evidente: mitigar daños. Para mí llegaba demasiado tarde. Mi abogada Barbara Reynolds, sin parentesco aunque la coincidencia nos causaba gracia, me acompañó a una reunión en la sala de juntas principal. El mismo guardia que me había escoltado fuera el viernes anterior ahora me abrió la puerta con respeto. Al entrar vi a Hargrove junto con asesores externos y algunos miembros de la junta. La ausencia de David Langston era notoria. Hargrove habló con tono cansado. Queremos asegurarle que su despido ha sido rescindido. Usted sigue siendo empleada en buen estado con todos sus beneficios intactos, incluida su pensión. Además, estamos dispuestos a ofrecerle un rol de consultoría inmediata si lo desea. Valoramos mucho su experiencia. Bárbara intervino antes de que pudiera responder. Aclaremos algo, señor Hargrove. Mi clienta no levantó estas preocupaciones después de su despido. Documentó y reportó irregularidades durante 4 años, como exigía su cargo. La decisión de ignorarlas y luego despedirla 3 días antes de su pensión habla por sí sola. El presidente se removió incómodo. Sí, bueno, justamente eso forma parte de lo que estamos investigando, balbuceó. Yo permanecí en silencio observando. Durante años había pasado inadvertida, cumpliendo mi función sin reconocimiento. Ahora todos me miraban con una mezcla de temor y respeto. El encuentro se prolongó casi 1 hora. Los miembros de la Junta intentaban distanciarse de las decisiones de David y de los reportes manipulados, mostrándose sorprendidos y decepcionados. El contraste con mi experiencia era evidente. Había enviado 47 reportes, 16 memorandos y solicitado 9 reuniones con la dirección. En la mayoría fui ignorada. En las pocas concedidas, nada cambió. Al levantarnos para irnos, Hargrove hizo un último intento. Señora Reynolds, sería invaluable que colaborara con los investigadores compartiendo las medidas correctivas que estamos adoptando. Su apoyo nos ayudaría mucho. Lo miré directamente. Yo siempre he hablado con los hechos. Si esos hechos dañan o benefician a Grandwell dependerá únicamente de lo que ustedes hagan ahora, no de lo que prometan en esta sala.
Bárbara sonrió discretamente al salir. Yo, en cambio, sentí que apenas era el inicio de un camino largo. Los días siguientes confirmaron que la tormenta apenas comenzaba. Para el miércoles, la prensa financiera ya hablaba de un escándalo corporativo en Granwell. Analistas que semanas atrás elogiaban la supuesta eficiencia de David Langston, ahora cuestionaban la integridad de todos los reportes de la empresa. Las acciones cayeron otro 15% y los inversionistas exigían respuestas inmediatas. Yo observaba desde mi casa, intentando mantener la calma. A media mañana recibí un correo oficial. Mi despido quedaba formalmente anulado y se me reconocía como empleada en licencia con todos los beneficios. El gesto buscaba suavizar la imagen de la empresa, pero ya no me engañaba. Mi abogada Barbara y yo fuimos convocadas nuevamente a la sede central. Esta vez la atmósfera era tensa, empleados agrupados en pasillos, susurros que se cortaban cuando pasábamos. En la sala de juntas nos esperaba Hargrove acompañado de consejeros externos. David otra vez brillaba por su ausencia. Bárbara tomó la palabra. Antes de discutir nada, dejemos claro un punto. Mi clienta reportó con evidencia sólida durante años. Ustedes optaron por ignorar, minimizar o silenciar. Ahora enfrentan las consecuencias de esa decisión. El presidente bajó la mirada, incapaz de rebatir. Reconoció que la investigación interna confirmaba varias de mis denuncias y aseguró que se estaban tomando medidas. Me ofrecieron nuevamente un puesto de consultoría tras mi jubilación, insistiendo en que valoraban mi experiencia. Los escuché en silencio, consciente de que lo único que buscaban era controlar daños. No era el momento de negociar, era el momento de que respondieran ante la ley. Esa tarde, los rumores se materializaron. 3 miembros de la Junta anunciaron su renuncia inmediata. Poco después, la compañía comunicó la suspensión de David Langston mientras se completaba la revisión. Para mí era evidente, trataban de aislarlo como único responsable, cuando el problema llevaba años incubándose en los niveles más altos. Los medios comenzaron a buscarme con insistencia. Mi teléfono no dejaba de sonar. Rechacé entrevistas, no quería convertirme en figura pública, sino proteger la investigación. La SEC ya había instalado un equipo en un edificio cercano a la sede de Granwell. Yo cooperaba directamente con ellos, entregando documentación adicional y respondiendo preguntas técnicas. Un viernes por la noche Elizabeth me llamó indignada. «Mamá, ¿viste lo que dijo David en televisión? Está diciendo que tenías problemas de desempeño y que actuaste por resentimiento. Está mintiendo descaradamente». No me sorprendió, sabía que intentaría desacreditarme. «No importa, hija, mis evaluaciones son intachables, la evidencia hablará por sí misma». Bárbara me advirtió, no respondas públicamente, la SEC emitirá un comunicado aclarando tu estatus como denunciante protegida. Deja que los canales oficiales actúen. Seguí su consejo, pero al día siguiente abrí mi caja de seguridad en el banco. Allí guardaba un sobre que había separado años atrás, correos entre el predecesor de David y 2 miembros de la Junta discutiendo cómo manipular cifras durante una adquisición clave. Nunca lo había entregado porque no encajaba directamente con mis reportes, pero ahora era crucial. Llamé a Gregory, tengo algo que cambia la narrativa completa. El lunes siguiente, apenas 10 días después de mi despido, la Junta de Granwell celebró una reunión de emergencia. Yo no estaba invitada, pero no era necesario. Sabía que la documentación adicional que había entregado a la SEC estaba desestabilizando los cimientos de la compañía. Gregory me llamó desde el pasillo del edificio. «Es un caos aquí dentro», dijo con voz grave. El equipo de la SEC presentó hallazgos preliminares y 3 miembros de la Junta acaban de renunciar en el acto. David intenta argumentar que solo seguía prácticas previas, pero ya nadie lo cree. A mediodía Granwell emitió un comunicado oficial. Anunciaban una reestructuración de liderazgo y plena cooperación con las autoridades regulatorias. Confirmaban la renuncia de 4 miembros de la Junta, incluido William Hargrove, y la terminación de David Langston por causa justificada. Las acciones volvieron a desplomarse otro 12%. Poco después,
recibí una llamada inesperada de Jan. El nuevo director ejecutivo interino quiere reunirse contigo. Es Patricia Donovan, la exdirectora de operaciones. ¿Aceptarías? Acepté con una condición: la reunión tendría lugar en la oficina de mi abogada. Patricia llegó al día siguiente luciendo exhausta pero firme. Me miró con sinceridad poco habitual en ese entorno. Melody, no perderé tiempo con formalidades. La empresa está en crisis y tú estás en el centro. No por haber hecho algo mal, sino porque fuiste la única que hizo lo correcto. Colocó una carpeta sobre la mesa. El gesto me recordó demasiado al de David 11 días atrás, aunque el contenido era radicalmente distinto. Este documento revoca tu despido, confirma retroactivamente tu empleo y asegura la consolidación completa de tu pensión. Además, incluye un paquete de compensación adicional por las dificultades sufridas, 5 años de salario, cobertura médica vitalicia y una disculpa formal de la Junta. Abrí la carpeta en silencio. Las cifras y beneficios eran superiores a lo que había imaginado. Patricia continuó: estamos creando una nueva división de ética corporativa y queremos que nos ayudes a diseñarla como consultora tras tu jubilación. Tu experiencia es invaluable. Levanté la vista. ¿Y qué hay de Langston y de los miembros de la Junta implicados? La expresión de Patricia se endureció. Se enfrentan a cargos penales, la empresa no los defenderá. Era la primera señal tangible de justicia. Por dentro sentí una mezcla de alivio y tristeza. Nada de eso borraba los años de silencios ignorados ni las noches que sacrifiqué confiando en una institución que me traicionó. Cuando Patricia se marchó, Bárbara me miró y comentó: tienes la ventaja, ya no pueden ocultar nada, ahora el proceso seguirá en los tribunales. Esa noche, mientras guardaba la carpeta en mi escritorio, pensé en Thomas. Siempre decía que mi atención al detalle era un superpoder. Quizás tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo empecé a creer que esta lucha no era solo mía, era un precedente para todos los que alguna vez fueron silenciados. 6 meses después, me encontré en una sala federal observando cómo David Langston y 2 ex miembros de la Junta se declaraban culpables de fraude bursátil. El hombre que me había despedido con tanta frialdad se veía ahora deshecho sin la arrogancia que lo caracterizaba. Llevaba un traje oscuro demasiado grande para su nueva fragilidad. Nuestras miradas se cruzaron apenas un instante. En sus ojos no vi odio, sino reconocimiento. No de mí como persona, sino de lo que representaba, la consecuencia de sus actos. El escándalo Grantwell, como lo bautizaron los medios, se convirtió rápidamente en un caso de estudio sobre fallas de gobernanza y la importancia de los oficiales de cumplimiento. Mi nombre aparecía en titulares y entrevistas, aunque yo evitaba la exposición pública en la medida de lo posible. Prefería concentrarme en el trabajo con la SEC, que me ofreció colaborar en el diseño de protocolos para proteger a futuros denunciantes. Rechacé el cargo de consultora que la compañía reorganizada me ofrecía. Había dado lo mejor de mi vida a Grantwell, no deseaba seguir vinculada. En cambio, acepté colaborar con agencias regulativas y universidades, compartiendo mi experiencia para que otros profesionales entendieran la importancia de no callar. La SEC me otorgó un pago sustancial por mi papel como denunciante. 15% de las sanciones impuestas a la empresa. Sumado a mi pensión y al paquete de compensación, obtuve una seguridad financiera que jamás había imaginado. Con parte de esos recursos creé un fondo de becas para mujeres que quisieran dedicarse a la ética corporativa y al cumplimiento. Lo llamé Fondo Thomas, en honor a mi esposo. Mi hija Elizabeth se mudó de Denver a Saint Paul con mis 2 nietos. Pasamos fines de semana juntos en mi nueva casa junto al lago. Construíamos recuerdos que antes me había perdido por largas jornadas en la oficina. Una tarde, mientras contemplábamos el atardecer, Elizabeth me preguntó: «Mamá, ¿te arrepientes de haberte quedado en Grantwell tantos años sabiendo cómo terminó?» Pensé en todo lo vivido. No, me duele que haya sido necesario exponerlos, pero no me arrepiento de mi trabajo. La integridad no consiste en ser honesto solo cuando es fácil. Consiste en sostener principios, especialmente cuando cuesta. Elizabeth asintió con seriedad. Me enseñaste eso no con palabras,
sino con tu ejemplo. Me di cuenta entonces de que ese era el verdadero legado, no la compensación, no la atención mediática, sino el haber mostrado a mi hija que la dignidad no se negocia. Grantwell sobrevivió, aunque reducido y vigilado. La nueva dirección implementó protocolos estrictos de transparencia. Cada año me envían sus reportes financieros. Los leo con interés profesional y una leve satisfacción. Algunos llaman mi historia una venganza. Yo no. Solo hice lo que siempre había hecho: documentar hechos, decir la verdad y mantenerme firme. La diferencia fue que esta vez tuvieron que escucharme. El eco del caso Grantwell siguió expandiéndose mucho después de que las condenas fueran dictadas. Universidades de negocios comenzaron a incluir el estudio en sus programas de ética corporativa. Profesores me invitaron a dar conferencias y aunque no buscaba protagonismo, acepté algunas invitaciones porque sabía que compartir mi experiencia podía inspirar a otros a no callar. En una de esas charlas, un estudiante me preguntó: ¿qué fue lo más difícil de todo el proceso? Reflexioné un momento antes de responder. No fue enfrentar a la empresa, ni a los abogados, ni siquiera a la prensa. Lo más difícil fue aceptar que personas en las que confiaba habían elegido ignorar lo evidente. Ese silencio me dolió más que cualquier acusación pública. La sala quedó en silencio. Vi en los rostros de los jóvenes un destello de comprensión. Tal vez algunos se enfrentarían un día a dilemas similares. Mientras tanto, la SEC continuaba sus investigaciones. Descubrieron que la manipulación financiera de Grantwell llevaba al menos 5 años, mucho antes de la llegada de Langston. 3 miembros adicionales de la Junta fueron acusados de complicidad. Los titulares hablaban de fraude sistemático, y mi papel como denunciante se mencionaba cada vez más como catalizador del cambio. En lo personal trataba de reconstruir mi vida. Elizabeth y mis nietos se convirtieron en el centro de mis días. Me involucré en actividades comunitarias, apoyé a organizaciones locales y dediqué tiempo a mi jardín, algo que había dejado de lado durante décadas. La rutina sencilla se volvió un refugio frente al torbellino mediático. Un domingo por la tarde, mientras regaba mis flores, mi vecina se acercó. Melody, he seguido todo lo que pasó. Quiero agradecerte. Mi sobrino trabaja en otra empresa y después de tu caso se animó a denunciar irregularidades allí. Dice que tú le diste el valor. Me conmovió escuchar eso. Entendí que el impacto de mis decisiones iba más allá de mi historia personal. En paralelo, el fondo de becas que creé empezó a otorgar sus primeras ayudas. Conocí a las primeras estudiantes beneficiadas, mujeres jóvenes llenas de entusiasmo por construir un mundo corporativo más justo. Al escucharlas hablar de sueños y proyectos, sentí que Thomas estaría orgulloso de lo que habíamos logrado en su memoria. Grantwell, por su parte, trataba de rehacerse. Bajo nueva dirección, implementaron auditorías independientes y un comité de ética robusto. Incluso me enviaron una carta de disculpa firmada por todos los miembros actuales. No busqué revancha, leerla me bastó como símbolo de un cambio tardío pero necesario. Por las noches, al mirar el lago desde mi terraza, pensaba en todo lo ocurrido. Mi vida había cambiado para siempre, pero había recuperado algo invaluable, la certeza de que incluso en medio de la presión y el poder, la verdad tiene un camino propio. Puede ser largo y doloroso, pero al final, siempre sale a la luz. Con el paso de los meses, el impacto del caso Grantwell se extendió más allá de Minnesota. Medios nacionales e internacionales comenzaron a citarlo como ejemplo de los riesgos de ignorar a los oficiales de cumplimiento. Revistas de negocios titulaban "La voz que cambió una corporación". Para mí aquella tensión resultaba extraña. Nunca había buscado protagonismo, solo había hecho mi trabajo. Un día recibí una invitación de Washington. Querían que participara en una mesa redonda con legisladores y expertos sobre la importancia de fortalecer las protecciones para denunciantes. Dudé al principio, pero Gregory me animó. Melody, tu experiencia puede influir en cambios reales. No es solo tu historia, es una lección para todo el sistema. Acepté. En esa reunión compartí cómo había documentado cada irregularidad, cómo mis advertencias fueron desoídas y cómo la empresa intentó silenciarme justo antes de mi pensión. Los legisladores escucharon con atención. Uno de ellos comentó:
Historias como la suya muestran por qué necesitamos leyes más firmes. Nadie debería perder su sustento por decir la verdad. Volví a casa con la sensación de que mi voz, una vez relegada a memorandos ignorados, ahora podía contribuir a transformar prácticas a nivel nacional. Mientras tanto, la vida cotidiana adquiría un ritmo más sereno. Mis nietos llenaban la casa de risa. Elizabeth, más tranquila al verme segura, retomó su carrera con entusiasmo. Yo encontraba paz en actividades sencillas: cocinar, caminar por el lago, leer novelas que había postergado durante años. Sin embargo, no todo era calma. Algunos antiguos colegas me contactaban en secreto. Querían contarme que también habían visto irregularidades, pero no se atrevieron a hablar en su momento. Les respondía con empatía, sin reproches. Sabía lo difícil que era enfrentar la maquinaria corporativa sola. Aún así, sus confesiones reforzaban mi convicción. Mi decisión había sido necesaria. Un viernes por la mañana, recibí una carta oficial de la SEC. Informaban que la investigación contra Grandwell estaba cerrada y que las sanciones definitivas ascendían a cifras millonarias. Adjuntaban también la notificación de mi compensación como denunciante. Leí el documento en silencio, consciente de que representaba tanto justicia como un cierre simbólico. Esa tarde fui al cementerio donde descansaba Thomas, llevé flores frescas y me senté junto a su lápida. Lo logramos, susurré. Todo este esfuerzo valió la pena. Tu fe en mí me sostuvo cuando dudaba. El viento movió suavemente las hojas de los árboles, como si la naturaleza respondiera a mi confesión íntima. Al regresar a casa encontré un paquete en mi bus. Era un libro sobre ética empresarial, enviado por una de las becarias de mi fondo. En la dedicatoria escribió: «Gracias por enseñarnos que la integridad no es negociable». Sonreí. Ese gesto sencillo confirmó que el legado iba más allá de balances o titular. La verdadera victoria era haber sembrado valor en otros para defender la verdad, incluso cuando resultaba costoso. Con el tiempo, el ruido mediático se apagó y la gente siguió adelante. Sin embargo, para mí el desenlace significó un renacer. Grandwell sobrevivió, aunque reducido y bajo una estricta supervisión. Cada año recibo sus reportes financieros, impecablemente revisados por auditores externos. Los leo con mirada profesional, sin rencor. Algunos interpretan esos envíos como una disculpa silenciosa, otros como un recordatorio de que sigo atenta. Para mí, son simplemente un testimonio de que la verdad finalmente impuso disciplina. El fondo de becas que creé comenzó a florecer. Jóvenes de distintos lugares se postulan cada año, muchas de ellas la primera generación de sus familias en ir a la universidad. Escuchar sus planes para dedicarse a la ética corporativa me llena de esperanza. A veces me invitan a sus presentaciones finales, y me emociona ver cómo mis propios sacrificios se convierten en semillas de futuros profesionales íntegros. Elizabeth y mis nietos se convirtieron en el centro de mi mundo. Con ellos recuperé los años que había cedido al trabajo. En verano hacemos picnics junto al lago, en invierno tardes de chocolate caliente y cuentos frente a la chimenea. Me maravilla ver cómo la vida puede ofrecer segundas oportunidades de ternura después de tanto conflicto. Un día mientras paseaba con mi nieta menor, me preguntó con ingenuidad: «Abuela, ¿por qué peleaste con tu jefe?». Me detuve un instante y sonreí. No fue una pelea, cariño, fue defender lo correcto. A veces decir la verdad es difícil, pero siempre vale la pena. Su mirada curiosa se iluminó, y comprendí que incluso los más pequeños entienden la fuerza de la honestidad cuando se les muestra con ejemplos. El reconocimiento público nunca fue mi objetivo, pero recibí premios de asociaciones de ética empresarial y de organizaciones de denunciantes. Cada vez que subía a un escenario, recordaba la tarde en la que recogí mis pertenencias en una caja de cartón. Esa imagen me mantenía humilde, consciente de lo cerca que estuve de ser silenciado. Hoy, cuando miro hacia atrás, no pienso en la traición de la empresa ni en las horas de angustia. Pienso en la lección que quedó grabada: la integridad no es un concepto abstracto. Es una práctica diaria, no se mide en discursos, sino en decisiones concretas,
a veces solitarias y dolorosas. No busqué venganza ni protagonismo, solo quise que se reconociera la verdad, y aunque el camino fue arduo, hoy sé que cada paso valió la pena. En mi terraza frente al lago, contemplo los atardeceres con una paz nueva. El silencio ya no me duele, ahora es un recordatorio de que resistí, hablé y al final fui escuchado.